invito a que busquemos en la carta de Santiago, en el capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 11 al 12. La carta de Santiago, capítulo 4 y versículos 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Señor bendiga en esta mañana esta pequeña enseñanza. El título de esta clase es Uno solo es el dador de la ley. Y lo vamos a ver en dos puntos. Vamos a ver el mandamiento y las dos razones que tenemos en estos versículos, las dos razones para no murmurar o difamar. Ahora, una aclaración o dos aclaraciones más bien que quiero que tengamos presente al abordar el pasaje es que puede dar la idea de que Santiago acá podría estar hablando de que nosotros no debemos juzgar a nadie, no debemos señalar cuando alguien haya cometido alguna falta. Podría estar esa idea, pero realmente consideremos, la palabra del Señor no puede ser contradecida. No puede haber una contradicción más bien en ella. Porque por un lado el Espíritu Santo es el que está inspirando a Santiago. Pero tenemos otros versículos en la Escritura donde el Espíritu Santo también ha dejado claro que la iglesia en otras ocasiones debe abordar y tratar cuando hay faltas en medio del pueblo de Dios. Recordemos, Él está aquí dirigiéndose a una iglesia. Entonces no puede haber esa contradicción. Entonces en Mateo 18, por ejemplo, tenemos el pasaje más conocido cuando el Señor dice si alguien peca contra nosotros o contra alguien, dice Mateo 18 versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces ven que la iglesia sí puede en un momento señalar cuando alguien está incurriendo en un pecado claramente y no desea arrepentirse. El apóstol Pablo también, él mismo habló, indicando que él había amonestado cuando algunos habían pecado contra el Señor. En Hechos 20:31 dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. En 1 Corintios 4:14 también dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y luego en la carta de Tito, en Tito 1:13, este testimonio es verdadero. Por tanto, dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y Tito 3:10 y 11 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces vemos esos pasajes que claramente nos enseñan que sí habrán ocasiones donde hay que reprender duramente, le decía Pablo a Tito, el pecado debe ser tratado. Entonces tenemos que tener eso presente. Y la segunda aclaración, hermanos, es que este pasaje no debemos verlo de una manera moralista. Es decir, que después de lo que vamos a ver, que alguno salga aquí diciendo, bueno, hoy aprendí que no debo señalar, ni murmurar, ni difamar a alguien. Porque no se trata de eso, hermanos. Sabemos que el problema
por lo cual el hombre procede en este comportamiento, en este pecado, el problema está en el corazón. El pecado de la murmuración, del chisme, de la difamación, es algo que el hombre tiene en sí mismo. Es resultado de la caída. En Romanos 1, donde el Señor, o más bien Dios a través de Pablo, habla de la condición de los hombres que rechazan la justicia de Dios. Dice que así es como ellos viven. En el versículo 28 del capítulo 1 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen. Y ahora él da toda una lista, y entre esas listas en el versículo 30 está murmuradores, o como se puede traducir también, calumniadores, detractores, que es también la misma idea de difamadores. El hombre, cuando rechaza a Dios, Dios lo entrega a esta clase de pecado. Y por eso es que el hombre puede deleitarse en esto, en andar difamando y en andar calumniando a otros. Pero recordemos, hermanos, vean que en esta lista que Pablo presenta en Romanos capítulo 1, estos pecados están en la misma lista de pecados como la fornicación, los homosexuales, los homicidas, los inventores de males, los desobedientes a los padres, los envidiosos. Y Pablo dice: los que practican tales cosas acarrean el juicio de Dios. Y dice: pero no solo los que las practican, sino también todos los que se complacen con los que las practican. Porque alguien podría decir: yo no calumnio ni difamo a nadie. Pero puede haber alguien entonces que le guste oír cuando alguien está hablando mal de otro. Y más si es una persona con la cual guarda algún resentimiento. Entonces se deleita. Y Pablo dice: acarrea el mismo juicio con aquel que lo practica. Entonces, lo que quiero que veamos es que el hombre tiene la necesidad de un salvador de este pecado. No es algo que nosotros entonces, como les digo, moralmente queramos entonces ya no hablar de los demás, porque el corazón está inclinado hacia el pecado. Entonces esto está gobernando la vida de alguien que no se ha rendido a Jesucristo. Pero lo que debemos entender es que cuando alguien ha procedido a la fe en Jesucristo, Dios le ha salvado, entonces Dios le da lo necesario para que él pueda ir venciendo este pecado, para que ya no viva difamando, ni criticando, ni hablando en contra de otros. Ahora, esta palabra, hermanos, difamar, porque vamos a ver que es la que está en el versículo 11, cuando dice: hermanos, no murmuréis o no difaméis, es la misma palabra. Un concepto, o más bien una definición de esta palabra es: difamar es un ataque a la reputación de alguien mediante la publicación falsa y maliciosa de cosas que calumnian y perjudican. Decir algo falso en contra de alguien con el fin de dañarlo. Lo repito: un ataque a la reputación de alguien mediante la publicación falsa y maliciosa de cosas que calumnian y perjudican. Es decir, algo falso en contra de alguien con el fin de dañarlo. Y esto vemos que Santiago se lo está diciendo a una iglesia: hermanos, no calumniéis. Pero asimismo, hermanos, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, capítulo 12, en la segunda carta a los Corintios, en el versículo 20, dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Y les dice Pablo: que haya entre vosotros contiendas, celos o envidias, iras, divisiones, y aquí en la Reina Valera dice maledicencias, pero la versión de la Sociedad Bíblica Trinitaria dice difamaciones, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Nuevamente, hermanos, le está hablando a una iglesia, y lo que Pablo le está diciendo en este momento es: o sea, en la iglesia de Dios no puede haber eso, que estén difamando, que hayan celos, que hayan envidias, que hayan contiendas, que hayan murmuraciones. Pero ¿saben cómo también Pablo llama a la iglesia en Corinto? Iniciando la primera carta les dice: los santificados en Cristo Jesús.
los separados para Dios. Hermanos, debemos entender esto. Puede ocurrir esa situación en la iglesia y por tanto nosotros necesitamos que la palabra nos regule cómo debe ser la relación entre nosotros, porque no puede haber en el pueblo de Cristo este pecado. Pero vean que en la iglesia al inicio, iniciando la iglesia del Señor, ya había ese pecado. Entonces aquí es donde nosotros debemos venir con humildad y reconocer: Señor, ayúdame para que yo no sea alguien de estos que pueda estar practicando este pecado. Alguien que está entregando su corazón a la murmuración, porque como vimos, esto acarrea el juicio de Dios. Porque alguien que vive constantemente en este patrón de vida, recordemos que Santiago lo que está mostrando es la fe viva, la fe verdadera. Aquel que ha recibido la palabra de Dios y ha nacido de nuevo. Entonces ese que ha nacido de nuevo no puede tener eso como un patrón en su vida. Porque si alguien está constantemente cayendo en este pecado, ahí es donde debería cuestionarse si realmente ha nacido de nuevo. Porque si eso es lo que lo controla y lo domina, aún está en la esclavitud del pecado. Pero el que es de Cristo puede luchar y puede vencer. Y como habíamos visto la semana anterior, puede pedir más gracia. Puede ir en humildad al Señor. Puede resistir a Satanás, resistir el pecado, y Dios le da la victoria en este pecado. Entonces vamos a ver en primer lugar esto, el mandamiento. Entonces recordemos, Santiago lo está advirtiendo, lo está hablando a la iglesia porque era algo que estaba ocurriendo. Si no, él no les hubiera dicho: hermanos, no murmuréis. Es porque estaba pasando. Entonces en primer lugar es esto, el mandamiento: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Entonces vemos que ya hemos visto cómo Santiago había expuesto ese amor, o más bien el pecado del adulterio espiritual que puede ocurrir, en el cual el hombre empieza a ser gobernado por sus deseos pecaminosos y desprecia a Dios. Y ya habíamos visto también lo que Él nos mostraba, cómo debemos abordar eso para acercarnos al Señor, más bien volvernos hacia Él. Pero ahora Él pasa entonces de ese pecado que podría haber, que es hacia Dios, ahora pasa a ese pecado que puede haber hacia nuestro prójimo. ¿Cuál? El de estar murmurando. Recordemos, el que es humilde, el que ha dejado de un lado la soberbia, el orgullo, entiende cuál es mi condición. Y por eso yo no voy a hablar más de nadie. ¿Por qué? Porque entiendo cuán terrible y pecador soy yo. Cómo Cristo me rescató de mis maldades. Entonces, ¿cómo yo voy a andar difamando a otro cuando entiendo la gracia que Dios ha tenido hacia mi vida? Eso va a ocurrir en un creyente. Va a mostrar esa humildad de reconocer: Dios me salvó de mis maldades. ¿Cómo yo voy a señalar las maldades de otros tampoco? O más bien, ¿cómo debería hacerlo? Sino que más bien vamos a ver que la gracia de Dios lo que nos lleva es a querer ayudar al hermano que puede estar en una situación pecaminosa. No andar difamándolo ni hablando de su pecado con otro, o calumniando, hablando falso en contra de él. Ahora, recordemos, hermanos, esta palabra calumniar también se define aquí como murmurar. Es la misma palabra que se usa en Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el calumniador, que es la palabra que está ahí, el diablo o diabolos, es la palabra griega. Entonces el Señor le decía a los fariseos: ustedes son hijos de su padre el que calumnia. Todos aquellos que calumnian, que mienten y difaman, tienen a uno por padre, que es Satanás, el diablo. Desde Génesis 3 lo vemos a él difamando la palabra del Señor, tergiversando lo que Dios había dicho. Y todos aquellos que hacen exactamente lo mismo, maquillar, cambiar las palabras para perjudicar a alguien, deben reconocer: estoy actuando como un diablo, como un calumniador. Y eso no debe ser en medio del pueblo del Señor. Ahora, veamos cómo Santiago, anteriormente ya había hablado a la iglesia y les había dicho, exhortándoles, les había llamado: ustedes son adúlteros, son pecadores, son soberbios. Pero ahora cambia y nuevamente les dice: hermanos. Y hermanos, vean en el versículo 11 cuántas veces en solo ese versículo, cuántas veces les habla de la palabra hermano. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, en un versículo 3 veces está hablando del hermano. Ahora, esto es importante
¿Por qué? Porque en el pueblo del Señor, todos aquellos que estamos hoy por la fe siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, ha ocurrido esto, hemos sido injertados a la familia de Dios. Piensa esto, ¿cómo yo entonces, que por la gracia de Dios ahora formo parte de la familia de Dios, cómo yo voy a andar calumniando a alguien que ha recibido esa misma gracia mía y es parte también de la familia de Dios? Por lo que podemos considerar es, cuando alguien habla mal de un familiar suyo y usted sabe que lo están calumniando, ¿cuál es su reacción? No reacciona usted con enojo, decir, ¿por qué están calumniando a mi familiar? Eso no es cierto. Bueno, en el pueblo de Cristo así es, pero lo terrible es esto, ¿cómo yo más bien voy a prestarme a eso? Andar difamando a alguien que es hijo de Dios, que formamos parte del mismo pueblo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Que el Señor nos dé esa gracia, hermanos, para vernos cada uno de nosotros de esa manera. En esta iglesia local donde el Señor por su gracia nos ha unido, debemos reconocerlo. Este es mi hermano y mi hermana, aquel por quien Cristo derramó su sangre en el Calvario, lo ha rescatado de sus pecados. ¿Y cómo yo voy a andar entonces difamando a mi hermano? Así como protegemos a los nuestros hermanos en la sangre, de la misma manera debemos cuidarnos los unos de los otros. Jamás tener yo deleite en andar entonces hablando con otro hermano de mi hermano, porque ya entendemos que ese es un pecado grave delante del Señor. El Salmo 52, el salmista decía, agravios u ofensas maquina tu lengua. Y vean la comparación que él hace, como navaja afilada hace engaño. Como algo que corta muy fino, es aquel que empieza a indagar muy fino en la vida de alguien con el fin de hacer un daño terrible. Porque eso es lo que dice, esa navaja afilada, eso es lo que quiere hacer, producir, dañar a alguien. Ahora, hermanos, vean qué interesante, porque ese salmo, el Salmo 52, David lo escribió en aquel contexto cuando él estaba huyendo de Saúl. Y él llegó a un pueblo, a una ciudad que se llamaba Noc. Y ahí estaba un sacerdote que se llamaba Ahimelech. Y cuando Saúl llegó ahí, el sacerdote le dijo, ¿por qué viene usted solo? Y él le dijo que venía para un trabajo especial. Y bueno, él le dio provisiones a Ahimelech y él se fue. Pero dice el relato que ahí había un hombre que era siervo de Saúl. Y que luego, eso está en 1 Samuel capítulo 22, que luego Saúl dice, nadie me va a decir dónde está David, ese que está actuando en contra mía. Y este hombre, Doeg, que era el que estaba cuando llegó David a la ciudad de Nob, le dijo estas palabras, yo vi a David cuando fue donde Ahimelech y consultó a Dios para conspirar contra usted. Y este hombre estaba difamando a David, porque eso no fue lo que ocurrió. David nunca conspiró contra Saúl. Él reconoció que era el que Dios había puesto y luego Dios lo llevó al trono, pero nunca leemos en el relato de él que él haya consultado a Dios para levantarse en contra de Saúl. ¿Qué hizo este hombre? Difamó y calumnió a David. Pero ¿saben qué fue lo terrible, hermanos? Que Saúl, por esa mentira, llegó a esa ciudad y mató a todos. A Ahimelech, a todos los sacerdotes, a mujeres y niños y a todos los animales, y puso fuego y destruyó la ciudad por una difamación. Eso es para ilustrar, hermanos, lo que puede ocurrir cuando alguien habla en contra, difamando a una persona. Eso puede traer y causar estragos o causar daños terribles en medio del pueblo del Señor. Por eso nosotros debemos alejarnos lo más que podamos de eso y no prestar oído y no ser nosotros ese instrumento como una navaja que lo que busca es dañar y destruir. Por eso ahí donde nosotros cuando venimos, hermanos, y adoramos al Señor y nos exponemos a su palabra, reconocemos. En ese momento debe estar la humildad en nosotros de decir cuántas veces yo hablé mal de alguien, cuántas veces calumnié. Reconocer ese pecado, yo estaba esclavizado a eso y había deleite en mí de hablar mal de otros, y si otros me escuchaban y también hablaban mal, también me deleitaba en eso. Entonces la palabra de Dios me muestra mi pecado, pero a la misma vez reconozco, Señor, gracias porque me has rescatado de eso, porque ese pecado ya no me gobierna.
Ahora vivo agradecido por ese perdón y amo a mis hermanos. Recordemos que eso es lo que Santiago decía, esa es la ley real del pueblo de Dios. ¿Cuál? Amar a su prójimo, amar a nuestros hermanos. Eso es lo que ahora nos gobierna. Ahora yo quiero hacer todo por el bien de mi hermano. Y aquí lo podemos entonces aplicar en muchas áreas, hermanos. En nuestros matrimonios, ahí es donde usted y yo conocemos perfectamente a nuestro cónyuge. Sabemos cuáles son sus luchas, cuáles son sus pecados, aquellas en las cosas que él está batallando ante el Señor. Pero voy yo a ir yo a hablar mal de mi cónyuge, de mi prójimo, con otros difamando, faltándole el respeto, hablando en contra de él. No debe ser así. Ese es mi prójimo más cercano. Lo que debo tener es esa gracia. Así como él conoce también mis pecados, las cosas en las cuales yo lucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al trono de la gracia, suplicando que el Señor le ayude a él en eso. No vamos a andar buscando destruirle o dañarle. Asimismo, en la relación entre nosotros, en el pueblo del Señor. Esto es importante, hermanos, porque conforme nosotros más tenemos comunión, más cercanía entre nosotros mismos, vamos a empezar a notar más pecados en nuestros hermanos. Y ese es el punto. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Voy a ir yo a salir a murmurar en contra de mi hermano? Vean lo que Efesios nos dice en el capítulo 4 y versículo 29. Ninguna palabra corrompida, o ahí la traducción literal es, ninguna palabra podrida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Un hermano decía, las conversaciones corrompidas no son solo las que hacen referencia a la lujuria, aunque lo incluye, sino todo lo que pueda causar daño al prójimo. Quejas, calumnias, expresiones de envidia, resentimiento en contra de otros hermanos. Esas son las malas conversaciones, las palabras corrompidas que pueden salir de nosotros. Y no debe ser así, hermanos. Sino que dice el apóstol a la iglesia en Éfeso, le decía, recordemos que es cuando una vez que él ha presentado todo el plan de la redención del Señor, y los que ahora estamos caminando bajo la gracia del Señor con su Santo Espíritu, ahora nos dice que lo que ustedes hablan sea grato a los que los escuchen. Que un hermano desee conversar con usted porque sabe que va a hablar cosas que le van a edificar, que le van a estimular a las buenas obras. No que usted siente y que usted sabe que esta persona solo anda quejándose, solo anda hablando mal. No debe haber eso en el pueblo del Señor. Y mucho menos cuando es con el fin de dañar a alguien. Efesios 5:19 también dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas de nuestras conversaciones es con ese fin? De decir, hermano, todo lo que el Señor en esta semana me ha dado. Y damos gracias al Señor por toda su bendición en esta semana, en lo espiritual y en lo material. Pero qué lamentable es cuando solamente la conversación gira en torno al resentimiento, a la envidia, a la queja, a la amargura. No debe estar eso en el pueblo del Señor. Porque como les decía al inicio, hermanos, hay gente que se deleita. Si yo no lo estoy hablando, pero quiero oír que otros hablen mal y que se estén quejando porque les gusta. No debe estar eso en medio nuestro entonces. ¿Por qué es una lucha tan grande? ¿Por qué es que podríamos decir a alguien puede estar batallando con eso? Con el pecado de la calumnia, de la murmuración. Bueno, como les decía hace unos minutos, hermanos, primero porque nosotros estamos rodeados de pecadores. En medio del pueblo del Señor estamos esos pecadores que estamos siendo o que hemos sido redimidos, pero que estamos en ese proceso de santificación. Entonces va a haber en esa interacción van a ver o se va a hacer evidente ese pecado en muchos. Pero entonces ahí es donde nosotros debemos tener la humildad. Cuando veamos fallas no voy a calumniarlo, sino que más bien debo buscar la manera de ayudar a mi hermano. También muchas veces para nosotros es más sencillo emitir un juicio que dar misericordia.
Es más sencillo hablar mal que extender la misericordia. Pero ahí es donde el Evangelio nuevamente nos debe recordar, es lo que Cristo ha hecho conmigo. Me extendió su gracia y su misericordia. Cuando Él sabía toda la maldad que había en mi corazón, me extendió el perdón. Su gracia, su amor me alcanzó y me salvó. No debo hacer lo mismo entonces cuando puedo percibir o ver algo que está fallando en mi hermano. No debo entonces y hablar con otro acerca de lo que estoy viendo en él, inclusive mintiendo muchas veces y calumniando. Y finalmente, hermanos, ese orgullo, como ya habíamos visto en los versículos anteriores, que llevamos muchos aún, que debe ser mortificado. El orgullo de que nos creemos entonces superior a los demás, que eso es lo que vamos a ver en un momento, que Santiago va a apuntar, que por eso es que murmuramos. ¿Quiénes éramos nosotros? Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Recuerde, ese es el testimonio de la Escritura sobre nosotros. Jamás debe haber el orgullo entonces de mirar a alguien con desdén o desprecio, creyéndome yo superior a él, porque soy un pecador que solo por la gracia de Dios he sido redimido de mi pecado. Inclusive, hermanos, vean lo que es el corazón orgulloso nuestro, que podemos señalar este pecado, estar en este momento siendo expuestos a esta exhortación de no murmurar. Y puede haber un corazón en esta mañana diciendo: qué dicha que tal hermano está aquí escuchando eso, no reconociendo, soy yo. Dios soberanamente me está hablando a mí. Ese es el orgullo, donde debemos más bien humillarnos delante del Señor e implorar más de su gracia. Ahora vean que este mandamiento, no murmurar, podríamos decir desciende o se despliega de este mandamiento, del 9º mandamiento. Dice que hay un catecismo, hermanos, que lo expone así: ¿qué se requiere en el 9º mandamiento? Y él dice, la respuesta al catecismo dice: que no dé falso testimonio contra ninguna persona, ni falsifique las palabras de nadie. Y dice que no sea calumniador ni difamador, que no juzgue a ningún hombre precipitadamente o sin oírlo, ni que me una a los que así lo condenan. Más bien que evite toda clase de mentiras y engaños, considerándolos obras propias del diablo, a menos que quiera traer sobre mí el gran peso de la ira de Dios. Y termina diciendo: se requiere también que defienda y promueva el honor y el buen carácter de mi prójimo tanto como pueda. Bueno, hermanos, aquí es donde entendemos cuánto nos hace falta de poder vivir de esta manera. No dar lugar al calumniador, no buscar nunca ni dar pie a esas conversaciones que lo que quieren es dañar el honor de nuestro hermano. Como Santiago le está diciendo, somos la familia de Dios, no podemos dañarnos, debemos cuidarnos. Que el honor de su hermano usted siempre lo defienda, que nunca esté más bien presto a traer esas calumnias. Había un predicador, hermanos, que él decía, un hermano muy conocido, que él se dio cuenta que iban a hacer y le comentaba a mi esposa, que iban a hacer como una conferencia donde iban a exponer errores de él, de este predicador, errores doctrinales. Entonces él llamó al pastor de esa conferencia y le dijo: sé que hoy van a hablar de algunas posturas mías. Dice, ¿por qué no me permite estar ahí? Que lo que vayan a hablar yo esté presente y pueda defenderme. Y le dijeron, de ninguna manera. Lo que querían era nada más exponer su error, obviamente con una mala intención. Pero ese es el punto, hermanos. Cuando vamos, es como lo que decía el catecismo, hablar mal de alguien sin que esté presente. Si hay algo que yo debería decir, que pienso que tal vez puede ser algo en contra de la palabra, lo bueno es escuchar a esa persona y que esté presente. Porque muchas veces, si la persona estuviera presente, no diríamos las cosas, porque sabemos que hay algo que está mal. Ahora, como les decía al inicio, y los pasajes que leíamos, hay una manera en que el Señor trata con el pecado, como en el pueblo del Señor debe ser abordado cuando hay una situación pecaminosa y que no hay arrepentimiento. Porque también, hermanos, vean cómo hoy en muchos lugares, con este tema de las redes, hay alguien que está pecando y lo que hacen tristemente, hermanos, es sacar por las redes sociales el pecado de alguien.
que tal vez no es ni de su iglesia y lo expone así. O sea, hay un orden en la iglesia, como debe ser hecho. En medio nuestro, si eso ocurre, no lo vamos a sacar en la página del Facebook de la iglesia diciendo el pecado que ha cometido esa persona, porque no queremos destruir. Lo que queremos es llamar a la persona al arrepentimiento, que venga a Cristo. Y por eso el Señor estableció un orden en privado, luego con 2 testigos y luego cuando es necesario a la iglesia. Y hasta ahí, no me llama a anunciarlo públicamente. Ahora, nuestra Constitución también señala que hay cosas ya, pecados graves, muy graves, que deben ser abordados con las autoridades. Ya eso es otro escenario, pero estamos hablando en un escenario donde lo que buscamos es la restauración, el arrepentimiento de la persona. Luego el Salmo, ahora vamos a ver las 2 razones para no murmurar del hermano que Santiago expone aquí en estos versículos. Entonces en el versículo 11 ya hemos visto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ahora, ¿qué está? Dice: el que murmura del hermano y juzga, la palabra ahí es condena a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ahora, ¿qué es lo que Santiago nos ha hablado mucho a nosotros? De que la palabra de Dios debemos oírla y ser hacedor. Pero él está diciendo aquí, cuando alguien lo que toma es la ley, o más bien se pone encima de la ley cuando habla para condenar a alguien, lo que está haciendo es que no está poniendo en práctica lo que aprende, sino que él se está haciendo un juez de la ley. Él está siendo el juez y jurado, porque él es el que emite la sentencia sobre aquel, cuando más bien la palabra lo que nos dice es sea un hacedor de la ley, no su juez. Entonces es la misma idea que vemos en el Salmo 50, en el versículo 19 y 20. Dice: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Y escucha el versículo 20: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Esa es la idea, sentarse como un juez y empezar a hablar y emitir sentencia contra aquel que o que la persona considera que ha hecho algo que para él no estaba bien. Entonces se rige a sí mismo como un juez. Ahora, lo que vamos a ver es que ninguno de nosotros Dios le ha dado ese cargo. El único juez que juzgará a vivos y a muertos es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos para dar una sentencia de condena a nadie. Ahora, haciendo las aclaraciones que vi al inicio, el punto es, hermanos, nosotros estamos llamados para extender el perdón y la misericordia del Señor. Somos llamados nuevamente, como Santiago exponía, a mostrar la ley real, el amor al prójimo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios, si alguno dice eso, yo amo a Dios, dice, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Nuevamente, el amor al prójimo, el amor al hermano que vemos se muestra en esto, en no murmurar ni calumniarle. Por eso Juan exhorta diciendo: si usted hace eso, se está engañando, porque usted dice ama a Dios, no lo ve, pero al que ve lo calumnia, estás mintiendo. Y en Gálatas 6:13 Pablo también aborda, y aún más explícito, radical, dice: si no, Gálatas 6:13 y 14, si no servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ese es el cumplimiento de la ley. Dios nos pide en los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos, los primeros 4 es nuestra relación con Dios. Y si nosotros amamos a Dios, no vamos a tener otro Dios aparte de Él. Jamás vamos a tomar su nombre en vano. Vamos a tener su día, en el 4º mandamiento, el día del Señor, en gran estima porque le amamos a Él. No vamos a tener ídolos ni otros dioses, porque el ser más importante para nosotros es Él. Y le amamos y queremos obedecerle. Asimismo, el amor hacia el prójimo. Los otros 6 mandamientos tienen que ver en nuestra relación. Yo no voy a hablar mal de mi hermano, no voy a codiciar las cosas de mi hermano, no le voy a robar, no voy a difamarle a él. Ahí está el cumplimiento de la ley, es el amor. En eso se resume.
Y cuando yo no hablo de mi hermano, le estoy mostrando eso. Yo lo amo en Cristo porque ha experimentado la misma gracia. Ahora, cuando hacemos lo contrario nuevamente, ahí es donde entendemos que puede ser una evidencia de alguien que no haya experimentado aún la gracia del Señor. Entonces, nosotros no somos llamados a sentarnos y emitir un juicio o una sentencia de condena, porque ahí estaríamos tomando la ley y diciendo, esto le aplica a esta persona, pero no me aplica a mí, porque me creo juez. Pero la palabra dice, no, todos somos llamados a ser hacedores de eso. Ahora, la segunda razón es esa: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, eso da en el orgullo del corazón. ¿Quién es usted? Le dice Santiago a la iglesia, ¿quién eres tú para que juzgue a su hermano? Porque solo hay uno, que es el que puede salvar y puede condenar, el dador de la ley. Este es solamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, es, como les decía, el que Dios ha puesto el Padre para que sea su Hijo el que juzgará un día. Y este pecado será expuesto, las intenciones del corazón, cuando hablamos o difamamos a alguien, será manifiesto un día delante del Señor. Y todos aquellos que no se hayan arrepentido de ese pecado y otros, pero puntualmente ese que vemos hoy en el pasaje, experimentarán la ira, el peso de la ira de un Dios santo. Nosotros no estamos llamados a emitir quién se condena o quién se salva. Somos llamados a anunciar el evangelio de Jesucristo. Y todo aquel que cree y se arrepiente experimentará la gracia de Dios. Cuando hayan situaciones de pecado en la iglesia, bueno, tenemos la escritura que nos va a regular, pero nunca debo sentarme yo o ponerme en esa postura de emitir el juicio en contra de mi hermano. ¿Quién eres tú? Realmente, hermanos, esto nos llama a la humildad. ¿Quién es usted ante Dios? Debemos reconocerlo. Soy un pecador que he sido redimido por pura gracia. Nada más. No soy superior a nadie. Más bien la escritura nos dice, cada uno tenga un concepto de sí, o más bien considera a los demás como mayores a usted mismo. Porque eso nos llevará entonces a amar y actuar con humildad y nunca incurrir en este pecado. Ahora, para ir concluyendo, hermanos, como les decía al inicio, Santiago le está hablando a una iglesia, pero aquel que está entregado y sometido a este pecado debe considerar si realmente no forma parte del pueblo del Señor, sino que aún está muerto en sus delitos y pecados. El Señor dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale por sus labios cuando usted difama está mostrando lo que hay en su ser. Puede estar sometido a ese pecado. Mateo 15 y versículos 18 al 19 decía, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y en el Salmo 101 y versículo 5, al que solapadamente, o más bien al que escondidas, al que escondidas infama o calumnia a su prójimo, dice el Señor, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y al de corazón vanidoso o de corazón orgulloso. Esto no es algo, hermanos, liviano. El Señor claramente imite y dice, esa persona que a escondidas, hermanos, no hay nada oculto delante del Señor. Aún en nuestro corazón, cuando tenemos ese enojo, ira, envidia, celos contra alguien, Dios lo está viendo. Y Él dice, ese pecado yo lo destruiré al pecador, al que vive de esa manera. Eso nos muestra nuestra condición. Pero Santiago, veamos cómo lo dice, hermanos. Hay uno que puede salvar. Eso es, el Señor Jesucristo para esto vino. Él vino a salvar a pecadores. Uno solo es el dador de la ley y uno solo es el que la ha cumplido perfectamente. Nuestro Señor Jesucristo. Y por su obediencia a la ley, todo aquel que por la fe esté unido a Él, que haya nacido por la palabra de verdad y que esté implantada esa palabra en su vida, es aquel que ha experimentado esa gracia de Dios.
Y Él vino a esto, a salvar. Si yo reconozco, oh Dios, tengo este pecado, sálvame. Para eso vino el Hijo de Dios. Él le extiende en este día su gracia para que usted no resista a Él, no continúe en sus pecados y vaya al único que le puede salvar. Segunda de Pedro capítulo 2 decía, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño o mentira en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y termina Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. En Cristo Jesús tenemos la salvación. Ya no nos domina ese pecado, ya estamos muertos para eso. Ahora vivimos para cumplir la voluntad de nuestro Señor. Y el mandamiento de Él, hermanos, es, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Que el Señor nos dé, hermanos, cada vez más de su gracia para cumplir este mandamiento. Y también, si usted está en esta mañana sin Cristo y puede hallarse en lo que Él es señalado, puede hallarse viviendo de esa manera, acuda a Cristo. Él es el que le puede salvar de ese pecado y cualquier pecado en el cual usted esté. Amén.